Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena López Ávila y bueno, les voy a hablar sobre el derecho aduanero, que es una materia que cursamos este tercer semestre en la Universidad del Caribe. Bueno, para empezar les voy a dar una introducción de todos los temas que voy a hablar en mi blog que yo hice a lo largo del semestre y bueno, comenzamos. Bueno, para empezar les voy a dar los conceptos del derecho aduanero, les voy a decir qué es una aduana y qué es el despacho de mercancías. Continuando, les voy a dar otros temas como son los conceptos y fundamentos que van a estar como más adentrados. Les voy a hablar sobre las fuentes de derecho, que igual las vimos en clase, y las fuentes formales de derecho, que son unas diferentes. Continuando con los temas vistos en clase, tenemos elementos de las contribuciones, órganos centralizados, órganos descentralizados, órganos desconcentrados, agentes aduanales, regímenes aduaneros, jefaturas del SAT, estructura de la ley aduanera, marco normativo, recinto fiscalizado, anexo 29 y el más importante que vimos apenas este tercer parcial, el PAMA. Y bueno, damos inicio a este blog. Bueno, para dar inicio les voy a hablar sobre qué es el derecho aduanero. Es una rama del derecho fiscal que se encarga de regular el tráfico de mercancías, ya sea de importación o exportación, además de que impone sanciones a particulares que incurran hacia estas regulaciones. Bueno, ¿qué es una aduana? La aduana es una oficina pública que se encarga del control de operaciones de comercio exterior con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan dentro del país y cobran los impuestos establecidos. Esto quiere decir que es el que se encarga de ver todo lo que entra y sale del país, siempre y cuando cuente con las regulaciones debidas. Bueno, y continuando les voy a hablar sobre el despacho de mercancías que se observa acá. Bueno, este es un proceso que se basa de unas actividades que es la separación, la clasificación y el embalaje de cada producto que se requieren dentro del almacén. Bueno, y continuando con mi blog, les quiero hablar sobre unas noticias que investigué. Y bueno, esto nos habla de que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con el titular del SAT, Ricardo Agüer, que nos dice que pretende terminar con la corrupción dentro de las aduanas que se vive. Esta nota principalmente nos habla de eso, de que quiere limpiar todas las áreas donde dentro de las aduanas se encuentra la corrupción, ya que actualmente en México se transportan muchas cosas que no se deberían, como veremos más adelante. Bueno, lo que pretende el señor Aguilar Vázquez es mejorar el aeropuerto de Guadalajara, realizando una segunda pista de aterrizaje dentro del aeropuerto, ya que con eso podrían recibir a más pasajeros y mejorar la economía dentro de la ciudad. Bueno, continuando con los temas, les voy a hablar sobre conceptos y fundamentos. Ya vimos el concepto de qué es el territorio aduanero, ya vimos qué es el derecho aduanero anteriormente. Y bueno, algo muy importante que nos enseñó el profe en el primer parcial fue cuántas aduanas tenemos dentro de nuestro país. En total tenemos 49 aduanas. Marítimas tenemos 17, fronterizas tenemos 19, fronteriza sur tenemos solo 2, y tenemos las terrestres que son 11 y todas las podemos encontrar dentro de la República Mexicana. Bueno, también algo que nos enseñó muy importante es el orden jerárquico. Lo más importante aquí es nuestra famosa Constitución mexicana. De ahí bajamos y están las leyes orgánicas y las leyes especiales. De ahí tenemos las leyes ordinarias, que son las básicas. De ahí tenemos los decretos de las leyes y hasta abajo tenemos los reglamentos, pero todos estos son importantes y todos estos conforman la jerarquización de las leyes formales y materiales.
Esto lo vimos igual en clase y es algo que el profe nos dijo que es fundamental para nuestra carrera. Continuando con los temas vistos en clase, yo les voy a hablar sobre la clasificación de las fuentes del derecho. Comenzando tenemos las históricas. Son las que, como el nombre lo dice, se crearon anteriormente por nuestros pasados y en la actualidad nos ayudan como a actualizar nuestros derechos, pero de igual manera nos ayudan a ver lo que antes se podía y no se podía hacer, con tal de que en un futuro tengamos unas mejores leyes. Ahora les voy a hablar sobre las fuentes materiales, que son principalmente las racionales o reales, así se conocen mejor conocido. Bueno, estas principalmente nos quieren hablar sobre lo social, lo económico, lo político, lo étnico, lo religioso, lo técnico, de todo de forma concurrente. Estas se las voy a explicar más a fondo en un momento después de que hablemos de las formales. Son estas que se encuentran acá y son muy importantes, por eso se las iré explicando una por una. Y bueno, las normas formales son las formas externas o procedimientos de la manifestación del derecho. Bueno, continuando, ahora sí les voy a hablar sobre los tipos de normas que tenemos. Tenemos 4 tipos de normas que son muy importantes. Tenemos las morales, las sociales, las religiosas y las jurídicas. Para comenzar, las morales son, como el nombre lo dice, las que son dentro de ti. Las que si tú mientes, por ejemplo, el castigo sería para ti mismo, ya que no hay un castigo tal como una penalización o una multa. El castigo es dentro de ti, ya que mentiste y es como algo más sentirse bien, sentirse mal. Bueno, continuando tenemos las sociales, que son todos aquellos ideales o valores o prácticas que se han creado dentro de la sociedad. Como por ejemplo, aquí tenemos uno que nos dice no interrumpir dentro de una conversación. ¿Por qué? Porque esto sería de mala educación y esto es mal visto por la sociedad. Otro, por ejemplo, puede ser no comer con la boca llena. Y como esos tenemos más. Bueno, con el siguiente tenemos las religiosas. Y como nos dice, es algo más dentro de la religión, dependiendo a lo que tú creas. Pero bueno, como penalización o castigo tiene que si, por ejemplo, haces algo malo como robar, matar, etcétera, y no te confiesas o no pides perdón a Dios, te irás al infierno. Ese es el castigo. Bueno, y como último tenemos las jurídicas, que para nuestro tema del derecho aduanero son las más importantes, ya que estas son las que están dentro de la ley. Es un comportamiento que tienes que seguir, como por ejemplo, uno de los castigos puede ser cuando vas manejando, si te pasas un alto, tendrás una infracción y eso es una multa que tendrás que pagar con dinero. Continuando con otra puede ser no matar a alguien, porque si matas a alguien te vuelves un asesino y puedes ir a la cárcel. Y así como esas tenemos muchas más, pero el gobierno es quien se encarga de todo. Continuando con mi blog, les voy a hablar sobre las fuentes formales del derecho. Y como dice aquí, las fuentes formales del derecho son los hechos, actos, formas, procedimientos y doctrina. Y bueno, dentro de ellos podemos encontrar tratados internacionales, códigos y leyes, que son los procesos legislativos, los reglamentos, las reglas micelarias, decretos, circulares, normativos, oficios administrativos, jurisprudencia y la doctrina. Estos son todos los elementos que están dentro de las fuentes formales del derecho. Bueno, continuando con mi blog, ahora les voy a hablar sobre los elementos de las contribuciones. Como podemos ver, esto se divide en varias fases. Tenemos al sujeto, tenemos al objeto, la base, la tasa, cuota o tarifa. Bueno, para empezar, ¿qué son los elementos de las contribuciones? Como sabemos, las contribuciones son las aportaciones de dinero de las personas físicas o morales, siempre que se encuentren en una situación jurídica
o de hecho previstas en la ley tributarias. Bueno, continuando con mi exposición, el sujeto es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar las contribuciones. Esto quiere decir pago de los impuestos. El objeto. Bueno, el objeto es la situación económica sujeta a imposición, es decir, sobre lo que graban las leyes tributarias. Un ejemplo de esto puede ser la ley de impuesto de la renta o ley de impuesto al valor agregado. La base es la cantidad o monto sobre la cual se calcula la contribución a cargo del contribuyente, la cual es la tasa, la cuota o la tarifa. Continuando, tenemos la tasa, cuota o tarifa. Esto quiere decir que es la cantidad de dinero que generalmente se representa en porcentaje. Por ejemplo, el IVA, que es el 0.16%. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los organismos centralizados. Estos son los que pertenecen al Estado. Y unos ejemplos de ellos, por ejemplo, es la CENER, que es la Secretaría de la Energía. También tenemos la de la Salud, que es la Secretaría de la Salud. También tenemos la SEP, que es la Secretaría de la Educación Pública. Y como ellas tenemos muchas más del gobierno. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los dos siguientes órganos. Tenemos el órgano descentralizado, que tiene la libertad de decisión de patrimonio propio y autonomía. Y cambiando el desconcentrado, a diferencia, no tiene ni patrimonio, ni decisión propia, ni autonomía. Está debajo del descentralizado. Ahora les voy a hablar sobre el agente aduanal. Se menciona en el artículo 159 y esta es la persona autorizada por el SAT mediante una patente. Esta se encarga de todas estas actividades, de la manifestación de valor en aduana, clasificación arancelaria, gestión y logística, asesoría en materia aduanera y también te ayuda a reducir tus costos, tiempos logísticos y cumplir con la ley. Siempre que quieras realizar exportar algo o importar algo, es importante contratar a alguno de ellos, ya que ellos son personas preparadas que te van a ayudar en tu proceso. Ahora les voy a hablar sobre los regímenes aduaneros. Bueno, comenzando, en el artículo 90 de la ley aduanera nos menciona 6 regímenes, los cuales son de importación, de exportación, de perfeccionamiento, de depósito, de tránsito y otros regímenes aduaneros o de excepción. Bueno, el profe igual en la clase nos mencionó algunos artículos los cuales son fundamentales para nuestra carrera, como por ejemplo el 95, que nos habla sobre la importación y exportación, el artículo 104 al 118, que nos habla de los regímenes aduaneros temporales, también de importación y exportación. También en los artículos del 119 al 123 de los depósitos fiscales, el artículo 124 al 133 que nos habla sobre el transporte interno de mercancías, el artículo 135 que nos habla de la elaboración, transformación, reparación en recinto fiscalizado y el artículo 135 fracción A que nos habla del recinto fiscalizado estratégico. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la jefatura del gobierno. Comenzando, arriba tenemos a la Junta del Gobierno, bajando tenemos a la jefatura del SAT, que es súper importante. De ahí se divide en 6 cargos. Comenzando tenemos a la Administración General de Aduanas, después tenemos a la Administración General de Servicios de Contribuyentes, continuando tenemos a la Administración General de Auditoría Fiscal, a su lado a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, continuando tenemos a la Administración General de Grandes Contribuyentes y tenemos a un lado a Administración General Jurídica. Y bueno, continuando,
tenemos en la parte de abajo otros 6 cargos que son muy importantes, como son la Administración General de Recaudación, también tenemos a la Administración General de Recursos y Servicios, también tenemos a la Administración General de Comunicación y Tecnología de la Información, a un lado tenemos a la Administración General de la Evaluación, del otro lado tenemos a la Administración General de Planeación y al final tenemos al órgano interno de control. Todos estos son importantes dentro del SAT. Bueno, continuando con otro tema dentro de la ley aduanera, tenemos la estructura. Esto es muy importante. Como primer lugar tenemos las disposiciones generales. Como segundo lugar tenemos el control de aduana en el despacho. En tercer lugar tenemos las contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior mexicano. Como cuarto lugar tenemos los regímenes aduaneros. Como quinto tenemos las franjas y regiones fronterizas. Como sexto lugar tenemos las atribuciones del Poder Ejecutivo y de las autoridades fiscales. Como séptimo lugar tenemos los agentes aduanales, apoderados y dictaminadores. Como octavo lugar tenemos las infracciones y sanciones. Y como noveno y último lugar tenemos los recursos administrativos. Bueno, ahora les voy a hablar del marco normativo jurídico, que lo conforman todos estos, que para empezar está la Constitución Nacional y Provincial. Continuando está el Código de Comercio, la legislación comercial, legislación penal, legislación impositiva, legislación laboral y por lo último el Código Civil. Todos estos dentro son los estatutos o contratos sociales, el reglamento interno, manual de procedimientos, organigrama y demás normas internas. Bueno, ahora les voy a hablar de otro tema visto en clase que es muy importante, que es el anexo 29. Esto nos enseña toda la clasificación arancelaria de estos productos, como por ejemplo, tenemos el de gasolina para aviones con la fracción 27.010.1203 y como ese tenemos otros tipos de productos, la cual se clasifican dependiendo la cual sean y tienen un número en específico. Bueno, ahora uno de los últimos temas visto en clase es el famoso PAMA, que para todos los que estudiamos negocios internacionales es un tema muy importante ya que nos vincula mucho. Bueno, para empezar, ¿qué es el PAMA? El PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera. Esta es un acta que las autoridades levantan en donde se hace constar de alguna irregularidad detectada y se procede a un embargo precautorio de la mercancía o medio de transporte. Bueno, este dicho se levanta con motivo de reconocimiento aduanero, de la verificación de las mercancías en transporte o por ejercicio de sus facultades de comprobación de la autoridad. Bueno, y algunos de los casos por lo cual se inicia un PAMA es número 1, cuando la mercancía se introduzca en un lugar no autorizado. Número 2, cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. Número 3, cuando no se acredita la documentación correspondiente. Número 4, cuando se detecte mercancía no declarada o excedente. Número 5, cuando el nombre, denominación, razón social o domicilio del proveedor o del extranjero o domicilio fiscal del importador sean falsos o inexistentes. Número 6, cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transportan mercancías de importación sin el pedimiento correspondiente. Y número 7, cuando el valor declarado en el pedimiento sea inferior de un 50 o más del valor de transacción de mercancías idénticas o similares. Ahora les voy a hablar del régimen de la elaboración, transformación o reparación en un recinto fiscalizado, que consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos
para su elaboración, transformación y reparación. Y todos estos se mencionan en el artículo 135 de la Ley Aduanera. Bueno, y les voy a dar un ejemplo del caso número 7, por ejemplo. Si tú tienes un iPhone y lo declaras en 1000 cuando normalmente cuesta 7000, como sabemos, tenemos un código donde dice la clasificación arancelaria y ahí podemos ver el costo de cada cosa, porque no solo de gasolina, sí puede ser la clasificación de celulares, la clasificación de todo. Entonces ahí nos damos cuenta si un producto está bien en costo o no. ¿Y esto por qué lo hacen las personas? Lo hacen porque igual y el producto quieren que sea el primero en venderse y esto provoca un desequilibrio. Y bueno, como conclusión de mi blog y de la materia, agradezco al profesor por impartirla con tanta dedicación, ya que yo no sabía nada de derecho aduanero, pero cada clase me mostró mucho interés y nos compartía casos e historias que hicieron que me importara mucho la materia. Al igual, gracias por el viaje y por dar las clases también.